Hablamos en varias ocasiones sobre lo que es la base bíblica de la adoración y hoy necesitamos llegar en solamente 4 o 5 minutos a cómo expresar de una manera práctica esa adoración. Y son 3 principios muy sencillos que vas a encontrar a lo largo de toda la Biblia y se pueden recordar también de una manera muy sencilla. En primer lugar, la participación de todos. En segundo lugar, la libertad en esa participación. Y en tercer lugar, la creatividad, la imaginación expresando lo que tenemos en nuestro corazón delante del Señor. Porque, no sé si te has dado cuenta, a lo largo de los últimos años estamos copiando demasiado muchas de las maneras en las que no solamente religiones en lo antiguo, sino actuales están haciendo y ofreciendo, digamos, a sus dioses, en el cual una sola persona participa y todos los demás tienen que seguir lo que esa persona dice. En la Biblia es completamente diferente. Los responsables de la adoración y la alabanza en el Antiguo Testamento eran músicos, y músicos que lo que querían era que todas las personas pudieran expresar su amor al Señor y todos pudieran participar. En el Nuevo Testamento y en los primeros años de la Iglesia, esa participación siempre fue de todos. Pablo menciona en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, que todas las personas traigan delante de los demás lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y él dice, si alguien tiene alguna palabra, si alguien tiene alguna canción, si alguien tiene oración, eso quiere decir que todos participaban. Y cuando habla en la carta a los Efesios de lo que es la plenitud del Espíritu de Dios, una de las consecuencias de que el Espíritu de Dios nos llene es que todos participemos en la adoración. Y otra vez la Biblia nos dice que expresemos con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, absolutamente todos. Porque esa es la clave, que todos podamos participar. Y es curioso porque cuando fue la Reforma, una de las luchas más grandes fue contra esa sensación que existe todavía en la Iglesia Católica Romana de que es un sacerdote el que lo hace todo, el que dice absolutamente todo y las personas solamente son espectadores. Y ahora, en muchas iglesias evangélicas se ha pasado de un sacerdote a 2, uno en el tiempo de alabanza y otro la persona que predica. Y todas las personas son solamente espectadores. Eso es completamente contrario a la Biblia, porque la palabra de Dios nos dice que todos somos sacerdotes. Así que Dios quiere escuchar a todos sus hijos. Y Dios quiere que nos expresemos todos, que digamos lo que hay en nuestro corazón y que participemos todos. Y hemos llegado a la sensación de que en muchas iglesias es como si fuera un concierto. Yo le doy gracias a Dios por hombres y mujeres que muchas veces en conciertos han tocado mi vida y realmente han ayudado a muchas personas para acercarse al Señor. Pero la iglesia no es para dar un concierto, sino para que las personas se expresen y para que todos participen, absolutamente todos participen. Y muchas veces ese hecho de que la gente no participe tiene que ver incluso con las cosas prácticas que hacemos. Todas las personas son solamente espectadores, así que se supone que el grupo de alabanza toca y canta y a veces hasta los tonos de las canciones son imposibles de seguir para la gente porque son para el grupo de alabanza nada más. En otras ocasiones no solamente los tonos, sino que es prácticamente imposible escuchar la voz de las personas cantando porque el nivel de audio es tan alto para el grupo de alabanza que no pueden escuchar a las personas que están cantando. Muchas veces incluso los propios instrumentos no se escuchan unos a otros. Y todo está centrado en una persona, en la persona que dirige. Esa persona es la que ora, la que predica incluso en medio de la alabanza y la que hace absolutamente todo. Incluso en ocasiones hasta lo que se llaman espontáneos en una canción, esa persona está cantando de una manera, él sencillamente solo, y los demás pues sencillamente están siguiendo, intentando seguir lo que hace. Todo este tipo de cosas, de que sea siempre una persona y todo esté enfocado en una persona, nos recuerda demasiado a Mateo 23, cuando el Señor Jesús habla de los escribas y fariseos, no tanto por la motivación, porque yo sé que las personas que dirigen la alabanza quieren servir al Señor, pero sí por el hecho de que seamos nosotros y que se nos vea a nosotros, cuando la clave es la participación de todos.
Y Dios espera escuchar a todos sus hijos. Y entonces la persona que está de responsable en el grupo de alabanza, su éxito espiritual, por llamarlo de alguna manera, es que la gran mayoría de las personas en la iglesia participen cantando, orando, hablando a Dios. Porque incluso a veces, en los momentos de oración que se dan, muchas veces las personas ni siquiera pueden escucharse porque el grupo de alabanza sigue tocando a un nivel que a duras penas puedes escuchar la oración de las personas. Así que lo que tenemos que buscar es que todos participen y que todos puedan compartir lo que Dios está haciendo en su vida. Y esa es la razón de nuestra manera de ser al estar delante de todos los demás. En segundo lugar, tiene que ver con la libertad. Libertad para que todos participen. Porque la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento están llenos de esa libertad. Incluso se menciona en la carta de Pablo a los Gálatas que había personas que venían a las reuniones solamente para ver la libertad que disfrutaban los creyentes, expresándose delante de Dios. Y esa libertad está fallando mucho y está faltando mucho en el día de hoy. Porque recorres muchos países y muchos lugares y muchas iglesias y escuchas las mismas frases, las mismas formas, las mismas estructuras, las mismas canciones. Cuando lo que Dios quiere es que sus hijos compongan canciones para ellos de acuerdo al lugar donde están, incluso a su propia cultura. Y en el lugar donde estés, en el lugar donde Dios te haya colocado, tienes que ser como es ese lugar, porque Dios te ha colocado allí. Y es curioso que en el libro del Apocalipsis Dios se encarga de repetirnos una y otra vez que en los cielos nuevos y en la tierra nueva existirán personas adorando a Dios, dice, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Es decir, Dios espera que todos, en el lugar donde estamos y con las características del lugar donde estamos, expresemos lo que hay en nuestro corazón y lo hagamos de una manera diferente. Y eso tiene que ver con esa libertad. Por eso no puede ocurrir como ahora, que incluso en la misma iglesia tú puedes quizás grabar una reunión un día y ponerla 2 años después y sigue siendo todo exactamente igual. Y todo está atado por las estructuras y las personas no tienen libertad para expresarse. ¿Y sabes en qué deriva todo eso? En que las reuniones y nuestra expresión delante de Dios acaba siendo aburrida. Y cristianismo y aburrimiento son 2 términos contradictorios, porque Dios es inmensamente creativo. Y tenemos que disfrutar en su presencia, no como una obligación, sino porque es lo que nuestro corazón anhela. Por eso, en tercer y último lugar, necesitamos tener creatividad, pedirle al Espíritu de Dios creatividad, usar absolutamente todas las artes para adorarle, usar cualquier cosa que el Espíritu de Dios nos indique, y tenemos que ser sabios para seguir lo que Él nos indica, porque muchas veces nuestros programas y nuestras estructuras incluso atan lo que el Espíritu de Dios dice, y a veces cuando personas están orando o están expresando lo que Dios dice, nosotros decimos, muy bien, ahora vamos a seguir con lo que yo tenía planeado. Y no puede ser así. Tenemos que expresar esa creatividad delante de Dios, porque Dios es el Dios de la imaginación. Y esa creatividad es lo que hace que todas las personas puedan participar. Y no importa si es una iglesia grande o pequeña, pídele al Espíritu de Dios sabiduría, porque hay cientos de maneras diferentes, incluso en las que las personas pueden orar, no solamente en altavoz, a solas, por grupos, orar por familias, orar oraciones de agradecimiento. Hay cientos de situaciones diferentes en las que las personas pueden participar. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu de Dios sabiduría, darle esa participación a todas las personas, porque es lo que Dios quiere escuchar a sus hijos, y que se vea esa creatividad y esa libertad. Porque cuando hacemos eso, nosotros bendecimos a las demás personas y bendecimos a Dios en primer lugar con lo que Dios hace en nuestra vida. Que las personas puedan expresarse, puedan abrir la palabra de Dios y decir, pues este versículo ha tocado mi vida, Dios ha hecho esto en mi vida, y entonces están bendiciendo a los demás. Nosotros también somos bendecidos cuando escuchamos a todos los demás, y todos bendicen a Dios. Y cuando participamos todos en esa libertad y pidiendo del Espíritu de Dios sabiduría para que seamos creativos, imaginativos como nuestro Padre es, entonces no solamente disfrutamos en su presencia, sino que le expresamos lo que hay dentro de nosotros y Dios nos bendice.